Cántaselo al Señor en esta hora. Levante sus manos. Jireh, tú harás. Bate tus manos delante del Señor. Jireh, tú harás. En toda situación, En toda situación Serás mi provisión. Jireh, Jireh, tú harás. Jireh, tú harás. más allá de lo que nosotros entendemos Tú harás. e imaginamos, el Señor nos da. Aleluya, levante sus dos manos. Toda Situación serás mi provisión. Adora al Señor. Hay una presencia de Dios poderosa en este lugar. tú harás. Mira las aves del cielo. Que Dios provea a las aves del cielo. Dios te va a proveer a ti. Oh Santo, te adoramos. Serás mi Es un tiempo de provisión, de milagros. Tú harás. Aleluya, dale ese fuerte aplauso al Señor. Que se escuche. Amén. Pueden tomar asientos. Felicitaciones a los muchachos de la alabanza por dejarse usar por el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos con la serie Aperturando los cielos. Diga conmigo, aperturando los cielos. El tema número 3 se titula La gracia de Dios nos hace caminar con cielos abiertos. La gracia de Dios nos hace caminar con cielos abiertos. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 1, desde el verso 11 al 18. Me dicen amén cuando lo tengan. Juan capítulo 1, verso 11 al 18. Dice: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Este pasaje nos enseña que Jesús vino a lo suyo. Amén. ¿Qué es venir a lo suyo? Vino a su propósito. Ahí no está hablando de que Él vino a la nación de Israel. Amén. Él vino a lo suyo. Él vino a cumplir el propósito que el Padre le dio, que era venir a dar su vida para darnos salvación.
y para darnos vida eterna. Jesús vino a esta tierra para sanarnos, amén, para liberarnos, para traer salvación eterna a nuestras almas, para transformarnos a través de su poder. Él vino a lo suyo. Levante su mano derecha, diga conmigo, diga: Cristo vino a lo suyo. Vino a cumplir lo que Dios el Padre había determinado para Él. Amén. Esto nos enseña que nosotros no venimos a esta tierra por obra de casualidad. Nosotros venimos a esta tierra con un propósito. Esta tierra fue creada por Dios. Cuando algo es creado con un propósito. La tierra fue creada con un propósito, y es que nosotros habitemos en esta tierra. El hombre es creado con un propósito, y es manifestar la imagen de Dios. Es manifestar a Dios en su creación. No es como los que dicen que la tierra vino de una explosión. Está diciendo que vino por obra de casualidad. Está diciendo que la creación no tiene propósito. Amén. Cuando dicen que el hombre proviene de la evolución, te está diciendo que nosotros no tenemos propósito. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, y aún los hechos científicos confirman lo que dice la palabra, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para cumplir una misión encomendada. ¿Cuánto dicen amén? Y después dice Juan capítulo 1 verso 11, dice: y a los suyos, habla de plural. Usted ve que el primer suyo es singular, que habla de su propósito. Y después a los suyos habla de la nación de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Jesús vino primero a cumplir su misión en la nación de Israel. Venía a cumplir todas las promesas y todas las palabras que el Señor había hablado, proféticas para la nación de Israel en el antiguo pacto. Él venía a cumplir las promesas de Dios. Él venía a cumplir la palabra de Dios, porque Dios no es un hombre que mienta ni que se arrepienta. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Y todo lo que Dios cumplió, profetizó para la nación de Israel, Jesucristo venía a que todas esas profecías se cumplieran. Pero ¿qué sucedió? La mayoría de la nación de Israel en el tiempo de Jesús los rechazó. Hasta el día de hoy ellos todavía están esperando al Mesías, pero ya nosotros lo tenemos en nuestro corazón y en nuestras vidas. O sea, la nación de Israel por eso han pasado por tantas situaciones, por rechazar a Cristo, por rechazar al Salvador del mundo. Amén. No aceptó el Mesías, no aceptó el Salvador enviado por el Padre, a pesar de que Jesús hizo todas las señales para que confirmaban que Él era el Cristo, que Él era el Salvador del mundo. Jesucristo resucitaba muertos, Jesucristo limpiaba leprosos, Jesucristo echaba fuera demonios, a los paralíticos los levantaba, los ciegos veían, los sordos oían. Y a pesar de tantas maravillas, a pesar de tantos milagros, la nación de Israel no creyó. Amén. Así puede suceder con nosotros, como dice la canción. ¿Cómo no vamos a creer si nosotros hemos visto gente con cáncer siendo sanada? ¿Cómo no vamos a creer si hay gente enferma ya a punto de morir, que Dios las levanta, Dios la sana, Dios la libera, gente transformada, familias transformadas? Entonces nosotros creemos no en una religión muerta, creemos en un Dios vivo. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Después dice en Juan capítulo 1, verso 12, en ese mismo contexto: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te habla del contexto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron
fueron hechos hijos de Dios. O sea, ¿quiénes fueron los que los recibieron primero? Un remanente de los judíos, porque los 12 apóstoles eran judíos. Los 120 en Hechos capítulo 2 que le vino el Espíritu Santo eran judíos. Los 500 personas que el Señor se le apareció después de su resurrección eran judíos. La primera iglesia era judía, la iglesia de Jerusalén. Después en Hechos 10 es que Pedro, el Señor les revela que tenía que predicarle a los gentiles, que somos nosotros. O sea, lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero los que los recibieron, ese remanente que los recibió y ese remanente que los sigue recibiendo, le dio derecho legal de ser hijo de Dios, de disfrutar la gracia, de disfrutar la bendición, de disfrutar el poder del Espíritu Santo. Luego en Hechos 10, por primera vez se le predica al pueblo no judío, a nosotros, los gentiles, y recibieron, dice la palabra, el Espíritu Santo, y dijeron, Dios no hace acepción de personas. Esto nos enseña a nosotros que todos los que creen en Jesús, todos los que reciben a Jesús como Cristo, como Salvador del mundo, reciben el derecho de ser hijos de Dios. Levante sus dos manos y diga conmigo, todos los que creemos en Cristo Jesús, que es el único camino, la única verdad y la única vida, Dios nos transforma en sus hijos. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Cuando una persona se transforma de creación de Dios a hijo de Dios, cuando cree en Jesucristo, cuando se arrepiente. ¿Están aquí? Y cuando se arrepiente, cree en Jesucristo, su vida es transformada y la naturaleza de su Padre la va a manifestar. ¿Están aquí? Entonces, si nosotros somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si somos sus hijos, estamos predestinados para ser bendecidos. Vienen aflicciones, vienen problemas, pero nuestro Padre Celestial está con nosotros. Vienen dificultades, pero Cristo Jesús está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces Dios, escuche bien, Dios no inventó una religión para ser salvo. Él entregó a una persona llamada Jesús, para que tú, creyendo en Él, recibas el regalo de la salvación. Entonces esto nos revela que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que creen en Jesús. Y después sigue diciendo ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nos enseña que nosotros no nacimos como hijos de Dios en forma natural. Cuando una persona nace, cuando un niño nace, cuando un bebé nace, nace de carne y de sangre, engendrado por un hombre y por una mujer. Amén. Cuando nace naturalmente no es hijo de Dios. Nosotros en el primer nacimiento no fuimos nacidos hijos de Dios, fuimos nacidos criaturas de Dios. Nosotros, dice, no fuimos engendrados de carne y de sangre, sino de Dios. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Quiere decir que en nosotros se produjo un segundo nacimiento. Por eso, si usted lee en el mismo evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 1 al 6, se le acerca Nicodemo a Jesús, un maestro de la ley, y el Señor le dijo, de cierto os digo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre? El Señor le dijo, no estás entendiendo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es, el primer nacimiento es natural, pero yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Tu espíritu estaba muerto y ahora cuando tú crees en mí recibes el Espíritu Santo y tu espíritu resucita. Lo de Dios en ti resucita cuando crees en Cristo Jesús. Amén. Cuando tu espíritu resucita puedes ver el reino de Dios.
puedes entrar en el reino de Dios, puedes entrar en una dimensión sobrenatural. Escuche bien, el primer nacimiento es un nacimiento natural, el segundo nacimiento es un nacimiento sobrenatural a través del Espíritu Santo de Dios. El segundo nacimiento nos habilita para caminar en poder, el segundo nacimiento nos habilita para caminar en autoridad, para manifestar a un Dios sobrenatural. Por eso, cuando tú entiendes que tienes a Dios dentro de ti, no hay ninguna circunstancia que te detenga. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, el primer nacimiento nos hace caminar en lo natural. Diga conmigo, pero el segundo nacimiento en nuestro espíritu, en nuestro interior, nos hace caminar en poder y en autoridad. Después sigue diciendo Juan capítulo 1, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Usted debe entender algo: Jesús es preexistente. Cuando los fariseos le empezaron a criticar al Señor, el Señor Jesús le dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesús es el Cristo eterno. Ese Cristo eterno se encarnó en un hombre llamado Jesús. Jesús existía antes de la creación. Por eso dice Juan capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de que Jesús es parte de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es verbo? Verbo es la palabra en acción. Levante sus dos manos, diga conmigo: verbo es la palabra en acción. Entonces, Dios amaba tanto a la nación de Israel que hizo que la palabra se encarnara para que se cumpliera en él. O sea, lo que Dios promete lo cumple. Dios no es un hombre que te va a dar un Dios que te va a dar una palabra y nos va a mentir. Si Dios nos da una palabra, es que se va a cumplir. Si Dios le dio una palabra a esta congregación, se va a cumplir. Si Dios te dio una palabra a nivel personal, se va a cumplir. Si Dios te dio una palabra a nivel familiar, se va a cumplir. Levante sus dos manos. Si Dios le dio una palabra a esta nación, se va a cumplir, porque se va a cumplir. Dios va a apresurar su palabra para ponerla por obra. Entonces, el Hijo de Dios, el Cristo eterno, se hizo carne para mostrar la gloria como el unigénito del Padre en la nación de Israel. Entonces, en este tiempo creo que vamos a ver la manifestación gloriosa en los hijos de Dios. Escuche bien: si Cristo como Hijo manifestó la gloria en Israel, nosotros como sus hijos manifestaremos la gloria de Dios en las naciones. Nosotros estamos llamados para mostrar su gloria. Nosotros estamos llamados para mostrar la imagen de Cristo. Nosotros estamos llamados para mostrar la vida de Cristo. Estamos llamados para mostrar la luz de Cristo en medio de las tinieblas, en medio de la maldad, en medio de una sociedad incrédula. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la solución de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que tú estás escuchando, la palabra que está en tu corazón es lo que va a destrabar, es lo que va a liberar, es lo que va a transformar, es lo que la gente necesita. Así que no te quedes callado. Habla la palabra de Dios y las personas serán transformadas. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Entonces, la creación está gimiendo y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios no nos llamó a derrota, Dios nos llamó a victoria. Dios no nos llama a enfermedad, Dios nos llama a sanidad. Escuche bien esto: Dios no enferma a nadie.
¿Por qué? Porque si Jesucristo vino, dice la palabra, que Él vino a sanar. O sea, Jesucristo vino a sanar, Jesucristo no vino a enfermar. Por sus llagas nosotros somos curados y sanados. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Así que no digas que esa enfermedad que tú tienes es una prueba de Dios, porque Dios no es masoquista que disfrute nuestro sufrimiento. Lo voy a pasar por ese proceso, lo voy a pasar por un cáncer, después lo van a robar, le va a caer un coco en la cabeza, después lo va a atropellar un camión y después le va a pasar eso. Ese es mi proceso. Dios no es así. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Todo lo bueno que ha sucedido en nuestras vidas proviene de Dios. Dios no te llamó enfermo, Dios te llamó a ser sano. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo me apropio de lo que Cristo hizo en la cruz. Diga conmigo: por sus llagas yo soy curado y sanado. Levante sus dos manos, diga conmigo: así que todo achaque, toda enfermedad se va de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Dios no te llamó a pobreza. Dice la palabra de Dios que Cristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos prosperados. No es el apóstol, pero la Biblia dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí no habla de pobres materiales, sino pobres en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Gente que reconoce que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual Dios la sacia a través de su Espíritu Santo. Pero Dios no te quiere pobre, porque la gente pobre siempre está escasa, siempre está triste, siempre está en sufrimiento. Si tú comienzas pobre, en Cristo vas a terminar próspero. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios ama la prosperidad de los hijos de Dios. Rompe esa mentalidad de pobreza en tu mente. Dios no te llamó a derrota, Dios te llamó a victoria. Dios no te llamó a pobreza, Dios te llamó a prosperar. Dios te llamó a avanzar. Entonces en este tiempo es donde la gloria de Dios, y lo declaro en fe, conforme a la palabra, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros de una manera poderosa. Entonces la gracia vino para que seamos salvados y para que seamos transformados. Juan capítulo 1, seguimos leyendo. Juan capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley de Dios vino a través de ¿quién? De Moisés. La ley fue dada por Moisés en tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Pero la ley lo que nos hace ver es el pecado. O sea, la ley lo que hace ver lo malo en nosotros para tratar de no hacerlo. Según la ley, no podemos, si estamos manejando, no podemos comernos la luz roja. Pero ¿cuántos se han comido la luz roja? ¿Cuántos han quebrantado la ley? Según la ley, si hay una flecha que es que una calle es una sola dirección, y tú te comes la flecha, tú estás infringiendo la ley. ¿Cuántos han hecho eso? Entonces la ley nos hace ver que estamos infringiendo, que estamos desobedientes. Nos hace ver que si tú haces esto, amén, que está en la ley, eres desobediente, y si eres desobediente hay un castigo. Y hay diferentes personas que infringen la ley, y de acuerdo a esos niveles de infracción de la ley hay su castigo. Entonces en la ley no podemos recibir salvación, porque muchas personas dicen: no, solamente son 10 mandamientos, pero en la ley hay 600 mandamientos. Y la Biblia dice que si usted desobedece un mandamiento, está desobedeciendo los 600 mandamientos. ¿Cuántos alguna vez han dicho una mentirita?
¿Cuántos alguna vez, si alguien te ha hecho malo, tú lo ahorcaste en tu mente? Entonces todos, escucha bien, infringimos la ley, todos desobedecemos la ley. Por la ley nadie es justo. Como nos enseña de repente las iglesias religiosas, la iglesia popular, tienes que obedecer los 10 mandamientos para ser salvo. No solamente son 10 mandamientos, son 600 mandamientos. Por la ley no podemos recibir salvación. Desobedecer la ley lo que te trae es castigo. Desobedecer la ley lo que te trae es condenación. Desobedecer la ley lo que te trae es culpabilidad. Lo que te trae es maldición, como dice Deuteronomio 28. Si no obedeces el libro, lo que está escrito en la ley, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. La ley nos hace ver el carácter santo de Dios, cómo es Dios. Pero es imposible para nosotros, hombres naturales, hombres carnales, gente débil en la carne, obedecer la ley con nuestra fuerza. Obedecer la ley con ciertos rituales o culto voluntario. Por eso usted ve gente religiosa que cuando de repente hay alguien religioso y ve a alguien, un hombre que es religioso, ve a alguien bien bonita, una muchacha bien bonita, se le despiertan los deseos, agarra una correa y se da esta carne. Trata de golpear su carne porque tu carne es débil. Levante sus dos manos, diga conmigo: por mi fuerza de voluntad, yo no puedo cambiar. ¿Cuántas personas se han despertado? De repente están en borrachera, pelean con el esposo, pelean con la esposa, golpean a los hijos, se sienten mal y dicen: no lo voy a hacer más. Y vuelven a caer en lo mismo. Porque con tu fuerza no puedes cambiar. Puedes cambiar hasta cierto punto, pero no vas a cambiar al 100%. Entonces el día de hoy yo no te estoy hablando de la ley. El día de hoy yo no te estoy hablando de ser religioso. El día de hoy te vengo a hablar de una buena noticia, que es la gracia. Amén. Amén. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Póngame atención. Pero la buena noticia es, levante sus dos manos, diga conmigo: la buena noticia es que la gracia vino. Escuche bien, la ley fue dada, la gracia vino. La gracia es una persona llamada Jesucristo. Amén. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, es algo que nosotros recibimos de parte de Dios que no merecemos. Cristo Jesús es el regalo de Dios. Cristo Jesús es el don de Dios para la humanidad. Cristo Jesús vino a liberarnos del castigo, vino a liberarnos de la condenación, vino a liberarnos de la culpabilidad, vino a liberarnos de la maldición. Cristo Jesús te fue dado como un regalo para que a través del poder de su Espíritu Santo seas totalmente transformado. Amén. ¿Están aquí? Entonces la ley, escúcheme, póngame atención aquí. La ley está fuera de nosotros. Pero en el momento que nosotros creemos en Jesús, Cristo viene a morar en nosotros. Esa gracia viva mora en nosotros. Esa gracia nos transforma. Esa gracia nos hace creer y obedecer la palabra, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Yo antes de ser cristiano tenía el Nuevo Testamento, esos Nuevos Testamentos que dan los Gedeones, azul. Y yo lo leí como 4 veces. Cuando no era cristiano, yo trataba de obedecer lo que decía ahí, pero para mí era imposible. Más bien como que el pecado se alborotaba más. Amén. Yo decía: es imposible obedecer lo que está escrito ahí. Cuando yo acepté a Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en mi vida, me transformó de un día para otro y empecé a obedecer espontáneamente lo que dice la palabra por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
La palabra gracia, ¿qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor, regalo, bendición inmerecida. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Si usted tiene un hijo que se porta mal, lo más normal es que lo castiguen. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos han castigado a su hijo si se ha portado mal? Amén. Usted ahí está aplicando la ley. La ley natural, si alguien se porta bien, usted, vamos a ir a la heladería porque te estás portando bien. ¿Cuántos dicen amén? Pasaste la escuela, el liceo, la universidad con 20, te voy a dar un regalo. Te rasparon, te voy a dar un cocorrón. Te voy a castigar. Eso es lo normal. Eso es la ley. Diga conmigo, esa es la ley. Pero te voy a ilustrar la gracia con la misma Biblia, con un ejemplo de la Biblia. La gracia es, dice la palabra, hablando del hijo pródigo, que hubo un hijo que le dijo a su padre que le diera la parte de su herencia que le correspondía. Le dio mucho dinero. El hijo se fue de la casa, se fue lejos de su padre, no quería tener comunicación con su padre, no quería tener comunicación con su mamá, no quería tener comunicación con su hermano. Se fue lejos a una provincia apartada y gastó todo el dinero que le había dado su padre perdidamente. Dijo el hermano mayor que lo había gastado con prostitutas, lo había gastado en bebida, lo había gastado en rumba. Y cuando comenzó a faltarle, empezó a apacentar cerdo, que era el trabajo más humillante para un judío. Dice la Biblia que volvió en sí, y volvió en sí, dijo: voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Llegó a la casa de su padre. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que su padre lo estaba esperando con una correa. Su padre lo estaba esperando con un bate. ¿Cómo lo recibió su padre? Lo abrazó, lo besó, le cambió la vestidura inmunda de pordiosero porque estaba mendigando y estaba hediondo a cerdo y a comida para cerdo. Lo bañó, le cambió la vestidura, le cambió el calzado, le puso un anillo de oro. Y dijo: vamos a matar el mejor becerro y vamos a hacer una parrilla y vamos a hacer una fiesta. La pregunta es, ¿el hijo pródigo hizo la conducta, las acciones para merecerse esa fiesta? ¿Para merecerse el becerro gordo? ¿Para merecerse el amor del padre? ¿Para merecerse ropa nueva, zapatos nuevos? Él no se merecía eso. Lo que se merecía era que lo agarraran a palo. Pero eso es gracia. Y el hermano mayor dijo: padre, ¿por qué le hiciste esa rumba al hijo menor si ese gastó todo tu dinero, se portó mal? Y yo aquí he sido obediente y ni siquiera un cabrito me he comido. Y el padre le dijo: papá, es que no he entendido gracia. No es por lo que tú hagas, es porque tú eres un hijo, y como eres un hijo, amén, yo voy a extender la gracia sobre ti. Amén. Vamos a aplicarlo a nosotros. Ya vale, no aplaudan. Vamos a aplicarlo a nosotros. Nosotros en el mundo, escúcheme, nosotros merecemos ser salvos. Ponte a pensar todos los pecados que hiciste en el pasado, toda la idolatría, toda la hechicería, infidelidad, borrachera, maldiciones, tu manera de comportarte con la gente, tu manera de comportarte contra Dios. Nosotros merecíamos ser salvos. Nosotros merecíamos ser recibidos. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Somos merecedores de ser salvos, somos merecedores del cielo, somos merecedores del favor, somos merecedores de la sanidad, somos merecedores de la libertad. No,
No somos merecedores de nada, no nos ganamos nada. Estábamos como el hijo pródigo, apartado de Dios, apartado de la casa del Padre. Pero Dios te extendió tu favor para salvar y para transformar nuestras vidas. Amén. Pues hay mucha gente que no entiende lo que es gracia. Dice, primero me limpio, me voy a limpiar para ir para la iglesia, porque si yo voy a la iglesia se cae la iglesia. Escuche bien, no importa cómo tú vengas, si tú vienes a Cristo, Él te va a dar favor, salvación que tú no te mereces. Amén. Te va a levantar, te va a restaurar y te va a bendecir, aunque usted no se lo merezca. Amén. Vamos a aplaudir fuerte. Aplaude fuerte al Señor. Por eso Romanos 12:20 dice, mire lo que dice de extender gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios es nuestra arma. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 20 al 21. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, de beber, pórtate bien. Y vas a ver que se va a sentir avergonzado porque esa persona no merece tu buen trato, porque esa persona te ha tratado mal a ti. Tú extiendes gracia. Escuche bien, y esa persona es transformada por la gracia de Dios. Entonces nuestro regalo, don, favor, vino encapsulado en una persona llamada Jesús. Nosotros no nos merecemos a Jesús. Nosotros no nos merecemos el favor de Dios. Somos pecadores. Hemos cometido faltas delante de Dios. Nosotros no merecemos estar delante del Señor. Pero a pesar de nuestra suciedad, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestra frialdad, a pesar de nuestra incredulidad hacia Dios, Él envió un favor en una persona para que nos bendijera y nos salvara. Una persona, escuche bien esto, una persona que cambiara nuestras vestiduras, una persona que nos limpiara con su sangre, una persona llamada Jesús que cambiara nuestro andar diario, que cambiara nuestros pensamientos, que nos diera una nueva naturaleza, porque en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Las cosas viejas, las cosas del pecado, las cosas malas que tú hiciste, eso pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios borra tu pasado para que tengas un futuro de gloria. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Para que nosotros, pongan atención, podamos disfrutar de las riquezas de su gracia y de su favor. Por eso Efesios, escúcheme, Efesios, vamos a leerlo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Por gracia somos salvos. Levante sus dos manos. Diga conmigo, nadie se gana el cielo. Dice la Biblia, no hay ni un justo, no hay ni un bueno. Todos son pecadores. El único bueno es Jesucristo. El único justo es Jesucristo. Y por Jesucristo nosotros recibimos el regalo de la salvación por gracia. No lo merecemos, no merecemos ser salvos, no merecemos el cielo, no merecemos estar delante de la presencia de Dios. Pero por medio de Jesucristo recibimos salvación, recibimos transformación, recibimos bendición.
No es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra, es decir, si una persona es bueno dando a la gente pobre, si una persona va a los hospitales, da medicina, si una persona es buena, escuche bien, para Dios no es suficiente para salvarlo. Para Dios lo suficiente fue la sangre de su Hijo Jesús en la cruz para traer salvación a nuestras vidas. Entonces levante sus dos manos, diga conmigo: la religión no salva, pero Cristo sí nos salva. Efesios capítulo 2 verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No merecíamos que el Señor resucitara nuestro espíritu porque estamos muertos al pecado. Nos perdonó, nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, para mostrar las riquezas de su gracia, las riquezas de su amor, de su bondad para con nosotros. A pesar que nosotros nos portamos mal, a pesar que nosotros rechazamos a Dios, a pesar que a veces hay gente que se burla de las cosas de Dios, Dios tiene paciencia, misericordia y gracia, y todavía Dios cree que esa persona puede ser salva. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Por gracia recibimos salvación. Levante sus dos manos. Diga conmigo: por gracia recibimos salvación. Por gracia recibimos sanidad. Apóstol, yo para recibir un milagro tengo que hacer 10 pasos. 10 pasos para recibir un milagro. A veces son enseñanzas así. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y luego esto, y es como un esfuerzo para recibir un milagro. Escuche bien, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para recibir un milagro. Lo único que tú tienes que hacer es creer y recibir. Si usted está enfermo, si usted tiene un familiar enfermo y usted cree en este momento, en este instante, solamente por creer, ese familiar enfermo que está en su casa va a ser levantado en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, tiene aún cáncer, tiene un familiar que tiene cáncer, si usted cree, ese cáncer va a desaparecer. Solamente tú lo recibes. Yo no sé cuántos de ustedes reciben el favor inmerecido de la sanidad por la fe. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo no merezco ser sano, pero yo lo recibo por la fe en Cristo Jesús. Todas las personas que están enfermas en este lugar, declaro en el nombre de Jesús que reciben sanidad. Declaro, Señor, en esta hora que toda dureza de corazón se quebrante en esta hora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor, toda falta de entendimiento, todo aquello que impide que la luz del Evangelio resplandezca en las mentes y los corazones, esos velos mágicos son quitados. Esos espíritus de mentira, esos espíritus de frialdad en cuanto a lo de Dios, eso se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¡Aplaude! No tienes que esforzarte para recibir un milagro. Lo único que tú tienes que hacer es creer, tener fe. Lo único que tienes que hacer es recibir su gracia. Levante sus dos manos. Diga conmigo: lo único que tengo que hacer es recibir su gracia. Amén. Póngame atención aquí, por favor. No hable con la persona que tiene a tu lado. Recibe su gracia y la restauración y la transformación de tu familia sucederá. Amén. Recibe por la fe tu milagro financiero que estás esperando. Recíbelo por la fe. Recibe su gracia y serás transformado en un hijo de Dios. La maldad, el pecado que aborreces de ti mismo, los malos comportamientos, eso se irá y Dios te transformará. Un ejemplo de ello, quiero que me ayudes con el teclado, ya estoy terminando. Un ejemplo de lo que es gracia está en Lucas 5. No se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear lo que dice Lucas 5. Dice la palabra que Jesús le rogó, le pidió al apóstol Pedro, a Pedro, que no era apóstol en ese momento, no había creído en el Señor, que le prestara su barca para predicar,
que la alejara un poco para proyectar su voz y con el agua tener una buena acústica, un buen sonido para proyectar su voz y predicar la palabra. Luego que Pedro le prestó la barca como púlpito, dice la palabra que Jesús le dijo: Pedro, navega mar adentro y lanza tus redes. Pedro le dijo: Señor Jesús, toda la noche hemos estado trabajando, toda esta noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Estamos casi ya en la quiebra. Pero por esa palabra, yo creo esa palabra, yo voy a obedecer. Pedro se fue mar adentro, lanzó las redes y hubo una pesca milagrosa que su barca se estaba hundiendo. Y Pedro tuvo que decirle a otros compañeros de pesca que vinieran para que también aprovecharan esa pesca milagrosa. 2 barcas estaban hundiéndose de tantos pescados. Llegaron a la orilla y ¿sabe lo que hizo Pedro? Se tiró de rodillas y le dijo al Señor Jesús: apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Sabe por qué Pedro le dijo: apártate de mí, que soy un pecador? Señor Jesús, ni siquiera el préstamo que yo te di de la barca no puede pagar el milagro de esta pesca milagrosa. Muchos predican esto, que por causa de que Pedro le prestó la barca, el Señor le hizo la pesca milagrosa. Si eso hubiera sucedido así, no fuera gracia, fuera un pago. Si eso hubiera sucedido así, Pedro no se postra delante del Señor y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. O sea, Pedro lo que le está diciendo al Señor Jesús: Señor Jesús, yo no merezco este milagro. Señor Jesús, yo no merezco esta pesca milagrosa que va a sostener a mi familia por meses. No solamente va a sostener mi familia por meses, sino que va a sostener la familia de mis compañeros. Yo no merezco esto, Señor Jesús. Yo no merezco este milagro. Yo no merezco este milagro financiero. Yo no merezco, Señor, que tú hayas hecho esto conmigo. Apártate de mí, soy un pecador. Yo no merezco tu gracia. Yo no merezco que tú me mires. Yo no merezco estar delante de ti. Yo no merezco tu milagro. Yo no merezco nada, Señor. Apártate de mí, que soy un pecador. Yo no lo merezco. No merecemos estar en su presencia. No merecemos recibir milagros. No merecemos ser salvos. Somos pecadores, gente fría, gente a veces apática con las cosas de Dios. No merecemos tanto amor. No merecemos tanto favor de Dios sobre nuestras vidas. Eso es gracia. Nosotros no nos ganamos nada. Levante sus 2 manos. Diga conmigo: nosotros no nos ganamos nada. El Señor le dijo: no te preocupes, Pedro. Yo sé que eres pecador, tienes todos los errores, pero mi gracia no solamente te va a resolver tu problema financiero por meses, sino que mi gracia te va a transformar a ti. Amén. A partir de hoy eres un pescador de hombres, eres un predicador. Te voy a transformar completamente. Porque la gracia no solamente te sana, la gracia no solamente te resuelve tu problema económico, la gracia te transforma. Levante sus 2 manos. Y la gracia del Señor Jesús está en este lugar. La gracia de Dios está transformando, está tocando. Aún el corazón más duro se quiebra por la gracia del Señor. Y reconoces que Jesucristo es el Señor. Reconoces tus errores, porque escúcheme, Jesucristo, cuando Pedro dijo: Señor, yo no merezco esto, yo soy un pecador, Jesucristo no lo condenó, Jesucristo lo levantó. Jesucristo no viene a condenarte por causa de tu pecado. Jesucristo te viene a levantar, Jesucristo te viene a sanar, Jesucristo te viene a transformar. El Señor no quiere traer juicio sobre tu vida, el Señor quiere traer bendición sobre tu vida.
Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. La gracia de Dios nos hace ver nuestro pecado, pero no para condenarnos, sino para transformarnos. Eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando la gracia de Dios, escúcheme, se manifiesta, nos vemos tan pequeños delante de la grandeza de Dios. Nos vemos tan débiles delante del poderío del Señor. La gracia nos transforma, nos cambia. Pedro le dijo: ¿por qué hiciste este milagro de pesca milagrosa? ¿Por qué traíste esta bendición en mi vida y a las personas, mis compañeros? Si nosotros somos pecadores, yo no merezco lo que estoy recibiendo. Ese milagro no se puede comprar ni siquiera porque te presté la barca. Yo no merezco esto. Jesús le dijo: mi gracia, esta bendición que recibiste y que no merecía, es para transformarte. Vas a ser un predicador. Vas a caminar en el propósito de Dios. Por la gracia, escúcheme, por la gracia, yo quiero profetizarte esto. Por la gracia vamos a recibir 2 milagros. Número 1, milagros financieros. Milagros financieros. Pesca milagrosa. Yo quiero profetizar y declarar por esta palabra, bajo esta unción, que nuestras barcas se llenarán de peces en el nombre de Jesús. Y será tanta la bendición financiera que tú no vas a ser egoísta, tú vas a compartir con otros. Escúchame, la gracia de Dios te va a tocar tanto que de repente tú no entiendes lo que es generosidad, tú no entiendes lo que es dar, pero ha sido tanta la bendición de Dios que por la gracia de Dios tú vas a dar y vas a sostener ministerio, vas a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús a nivel financiero. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Y el segundo milagro es el milagro de la transformación. Por mucho tiempo habías caminado con ciertas debilidades, con ciertos pecados, te sentías condenado. Y a veces hay gente que te señala, aún de la misma iglesia, por tus errores, por tus cosas. Pero Dios te va a transformar, porque si Dios transformó a Pedro, Dios puede transformar a cualquiera. Si Dios transformó al apóstol Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba matando a cristianos, él no se merecía ser apóstol. Él no merecía tener tanta revelación, pero por la gracia de Dios, Dios llamó al apóstol Pablo. Entonces, escúcheme, nosotros no merecemos ser llamados por Dios, no merecemos ser líderes, nosotros no merecemos ser discípulos, no merecemos ser miembros de la iglesia, pero estamos aquí por su gracia. Y esa gracia nos ha transformado. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplaude! Sigue aplaudiendo en esta hora. Hay un rompimiento en los cielos. Hay un ambiente de gloria en este lugar. Hay un ambiente de gloria sobre tu vida. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Aleluya. Te puedes sentar, ya con esto estoy terminando. Los que vivimos en este país, vivimos por 2 cosas: por fe y por gracia. Ha sido la gracia de Dios la que nos ha sostenido en esta nación. Ha sido por fe. Amén. La bendición que el Señor ha traído en nuestra familia. Por eso Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces lo más poderoso de la gracia es que la gracia y el favor que tú recibes hoy no se compara a lo que vas a recibir mañana, porque la gracia se incrementa, la bendición se incrementa. ¿Cuántos dicen amén? Cristo lo ganó en la cruz y nosotros lo tomamos por la fe. Tú lo declaras, tú accionas, tú te esfuerzas, pero es en su gracia. La incredulidad es incompatible con la gracia. Gente incrédula no camina en gracia.
gente por fe, gente que camina en fe, va a caminar de gracia en gracia, de favor en favor. Cuando caminamos en la fe en Cristo Jesús, vamos a ver un incremento de la gracia de Dios. Por eso Lucas 1:52 dice que Jesucristo crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Vamos a conocer la gracia, y cuando conocemos la gracia vamos a crecer en la gracia, no en nuestro esfuerzo, no dándonos gloria a nosotros, sino dando gloria a Cristo Jesús. Lo que vamos a recibir en los próximos meses no lo merecemos, pero Dios lo va a derramar por su gracia. Ni siquiera van a ser por los ayunos que hicimos en enero, ni siquiera va a ser por todo el tiempo que les he servido al Señor. Por eso Dios me va a bendecir. Dios dice, no es eso, tú no lo mereces, es por gracia. ¿Cuántos creen? Levanten sus dos manos. ¿Cuántos creen que los mayores milagros financieros, de sanidades, de prodigios, familias transformadas van a suceder en el año 2022? Escuche bien, y todo es por gracia, un favor que no merecemos. Mira a la persona que tiene a tu lado, vas a recibir una bendición en esta semana que tú no te mereces. Tus aplausos para el Señor, déselo fuerte. Cada día crecerá más el favor, más la revelación del Hijo de Dios en nosotros. Cada día tendremos gracias para con Dios, para con los hombres. Porque cuando caminamos en la gracia de Dios, el cielo se nos abre y el favor de Dios fluye. Nos han predicado mucho un evangelio de la ley, de condenación, de que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Escuche bien, no hacemos, somos en Cristo Jesús, y por la gracia de Dios caminamos en santidad, y por la gracia de Dios somos gente generosa, y por la gracia de Dios nosotros predicamos. No es una carga, es un deleite, porque Dios nos ama. Escuche bien esto. Cuando una persona experimenta la gracia, nunca se apartará de Dios. Amén. ¿Usted cree que el hijo pródigo, como lo recibió su padre, le quitó la vestidura sucia, le puso una nueva vestidura, nuevos calzados, le puso un anillo, hizo una celebración, mataron el becerro gordo? ¿Usted cree que ese hijo pródigo le va a dar ganas de irse? ¿Usted cree que ese hijo pródigo se va a portar mal? No, o sea, wow, el amor del Padre me bendijo. A pesar de lo que yo hice, recibí su gracia merecida. Papá, yo me quedo aquí, yo te voy a ayudar, y yo voy a trabajar aquí en la granja, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer porque tú me mostraste tu amor. Nosotros estamos aquí, no para alcanzar algo, nosotros estamos aquí porque lo hemos alcanzado todo. Nosotros estamos aquí no para alcanzar una bendición, nosotros estamos aquí porque somos bendecidos. Nosotros somos gente generosa porque el Padre nos amó tanto. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido tanta gracia, tanto amor de Dios, que si nosotros no le damos al Señor, somos gente ingrata. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios se va a derramar en la generosidad. La gracia de Dios se va a derramar cuando tú predicas la palabra. La gracia de Dios se va a derramar cuando tú te vengas a congregar. Y tú vas a decir, wow, me voy a congregar porque Dios me amó tanto que yo no puedo dejar de escuchar la voz de mi Padre Celestial. Aplaude fuerte al Rey de Gloria. ¡Aplaude! Ponte de pie y aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo en esta hora. Alaba a tu Dios, alaba a tu Rey, por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Hay gente que está siendo liberada, hay gente que está siendo liberada de la condenación, de la culpabilidad. Tu conciencia, el diablo te ha acusado, te ha condenado, te ha dicho que tú no sirves, pero hoy, el día de hoy, Dios te levanta.
De repente dice, yo no estoy hecho para el evangelio, yo cometo tantos errores, yo tengo tantos malos deseos, malos pensamientos, yo no estoy hecho para el evangelio. La gracia de Dios te va a alcanzar y te va a transformar, y vas a entender que no es por tu fuerza, es porque Cristo habita dentro de ti. Levanta tus dos manos en esta hora. Te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza, Padre. Yo sé, oh Dios, que el mensaje, Señor, la enseñanza que dimos el día viernes en la Escuela del Nuevo Pacto y la del día de hoy va a traer, Señor, si se puede llamar así, una reforma en la gracia. El liderazgo, el ministerio, la iglesia va a haber un cambio radical. Un cambio de 360 grados, Señor. Un cambio poderoso, Señor, en nuestra mentalidad, Señor. Esas mentalidades, Dios mío, de ley, esa mentalidad de condenación, esa mentalidad, Señor, de señalar, de acusar, esa mentalidad, Señor, que si alguien cae, Señor, nosotros lo pisamos y lo golpeamos. Señor, la gracia levanta, Señor. La gracia restaura, Señor. La gracia, Señor, transforma. La gracia liberta. Señor Jesús, tú estás en este lugar. Trae liberación, trae sanidad, Señor. No es con mi fuerza, es con el poder de tu Espíritu Santo. Toca las vidas, toca los corazones, Señor. Levanta tu mano y adora al Señor. Adora al Señor. Porque es impresionante su presencia. Es impresionante su poder. Oh, santo eres. Bate tus manos delante del Señor. Bate tus manos delante del Señor. Y su presencia te va a transformar. Su presencia te va a cambiar. Bate tus manos delante del Señor. Disfruta la adoración al Rey. Sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, no puedes respirar mi adoración. Bate tus manos delante del Rey. Con manos alzadas, peleo mis batallas, el cielo abre, el sol puedo ver. Impresionante es tu gloria. Dilo. Impresionante es tu poder. Permaneceré.
escuche en toda su ojeda. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Una vez más fuerte. Impresionante. Impresionante es tu gloria. Iglesia, cántalo. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Amén. Dale ese fuerte aplauso. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Siga aplaudiendo a tu Rey. Amén. Aleluya. ¿Saben una cosa? La generosidad también es